Buenos días, hermanos. Bienvenidos de nuevo a este culto de la CCMI. Continuamos avanzando por el libro de Mateo. Hemos visto el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, algunas instrucciones de Jesús. Y en esta mañana vamos a concluir el capítulo 6, estudiando un poco sobre el afán, lo que nos preocupa. ¿Sí? Entonces tenemos que preguntarnos qué nos afana. Cuando éramos niños, quizás no nos afanábamos por gran cosa. Nosotros no nos preocupábamos más que cuándo voy a comer, cuándo voy a jugar, ese tipo de cosas. No es algo muy importante, sino que la vida del niño no está llena de estrés por el afán porque sus padres le suplen de todo. Yo recuerdo de pequeño que en ocasiones me distraía cuando andaba con mi familia y me perdía, ¿cierto? Le pasa a casi todos los niños en un centro comercial, en un parque, en un lugar muy concurrido, a veces nos confundimos y nos perdemos. Y en una ocasión yo recuerdo que me perdí y no encontraba a mi familia, no sé qué edad tenía, pero en ese momento me preocupé mucho y empecé a pensar, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Dónde voy a vivir? ¿Cómo voy a alimentarme? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? Siendo tan pequeño, empecé a preocuparme grandemente por las cosas que nunca me había preocupado. Todos esos estreses de los adultos cayeron sobre mí como pequeño. Bueno, luego obviamente me encontré nuevamente con mi familia y me olvidé por completo de todo eso, pero no es común que los niños piensen en ese tipo de cosas. Y a diferencia de los niños, la vida de los adultos está llena de afanes. Pensamos en la comida, en el trabajo, en las relaciones que tenemos, en las enfermedades, en las deudas que quizás tenemos. Y hallamos la manera de preocuparnos absolutamente por todas las cosas en nuestra vida. Y eso va aumentando y vamos sumando preocupaciones uno sobre el otro. Y parece que nuestras vidas son solamente estrés y más estrés. Hace un par de décadas entró justamente a nuestro lenguaje latino esta nueva palabra, que es el estrés, viene del inglés, y es esta sensación de incomodidad o de presión por alguna situación en nuestra vida. Últimamente parece que todas las personas tenemos estrés. Y tengo algunas estadísticas de una página de medicina. Dice que aproximadamente el 70% de los estudiantes de colegio, de escuela, están continuamente estresados por las tareas, por los deberes que tienen que hacer. Otra estadística muestra que 1 de cada 5 estudiantes universitarios han pensado en el suicidio. Muchas veces esto está vinculado con la presión de desempeñar en la universidad o la soledad que viene muchas veces con estar alejados estudiando en una nueva universidad. Y el 45% de ellos, de los universitarios, están buscando también consejería a causa del estrés. Dice estas cifras que el 25% de las personas dicen sentir altos niveles de estrés en las fiestas de fin de año. La fatiga o el quemarse, como llaman algunas veces en los trabajos, ahora es una condición reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Y la Universidad del Estado de Kentucky estima que cada año se pierden $300,000 millones en productividad a causa de enfermedades, a causa de ausencias al trabajo o en gastos médicos causados por el estrés. Y todas estas estadísticas son de antes de la pandemia. Entonces imagínense, a todo esto hay que sumarle encima también lo que es la actual pandemia por el coronavirus, el estrés por las enfermedades, por el miedo al contagio, por la pérdida de seres queridos y todas esas cosas, la pérdida de un trabajo. Nuestras vidas están llenas de estrés. Entonces, ¿qué podemos hacer? En Mateo 6, nosotros vemos que Jesús entendía los estreses de la vida. Él entendía que este mundo está lleno de afanes, de preocupaciones, y por eso nos habla en este pasaje sobre los afanes. Él sabía que nosotros íbamos a luchar con esto, entonces nos dice
qué debemos hacer. Y es importante entender también que durante este tiempo, en el primer siglo del Imperio Romano, la mayoría de las personas eran muy humildes, eran muy pobres. Ellos luchaban cada día por conseguir el salario, la comida de cada día. Y estaban continuamente pensando qué voy a comer, qué voy a beber, qué voy a darle a mi familia. No era una situación fácil, entonces es normal que ellos también se estresaran por este tipo de cosas. Y Jesús dice en Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces Jesús nos presenta aquí lo que podría ser las preocupaciones más importantes para las personas. Él menciona tres cosas: la comida, la bebida y también el vestido. Lo que me parece tan curioso de esto es que muchas veces en nuestras conversaciones con las personas decimos, bueno, no hay que preocuparse por las cosas pequeñas, ¿cierto? No hay que ahogarse en un vaso de agua. Es algo simple, no hay que preocuparse por eso. Pero a veces consideramos que las cosas importantes sí merecen nuestro afán, nuestra preocupación. Pero las personas que vemos también un poco despreocupadas de su familia, nosotros les decimos, bueno, preocúpese por su familia, por proveer por sus hijos, porque tengan la comida, porque tengan vestido, estas cosas que está mencionando Jesús, ¿cierto? Pero Jesús parece que nos dice completamente lo contrario. No debe ser parte de la vida del cristiano, ni siquiera el estresarse por estas cosas que son tan importantes para la vida. Cristo nos está hablando sobre cómo debe actuar el cristiano. El creyente, ya vimos hace algunas semanas, debe orar, debe ayunar, debe ofrendar también. Y también nos enseñó que no debemos estar apegados a las riquezas, es lo que estudiamos la semana pasada, sino que debemos estar enfocados en Dios. Y ahora Jesús nos dice que otra cosa que no debe ser parte de la vida del cristiano es la preocupación por las cosas de la vida, por los problemas de este mundo. El afán y la palabra que usamos hoy en día, el estrés. Entonces es completamente natural afanarnos y estresarnos por las cosas, por las situaciones de la vida. Si miramos la Biblia, por ejemplo, Job se sentía mal, estaba estresado cuando vio que perdió todas sus cosas, que perdió su salud, que perdió sus terrenos y todo esto. Otro ejemplo es David. David se afligía continuamente y lo vemos reflejado en sus salmos. Él escribe cómo derrama su corazón por la aflicción que tuvo por sus enemigos y todo esto. Elías, quizás el más grande de los profetas, tuvo miedo de Jezabel y huyó al desierto. Se estresó tanto, estaba afanado por salvar su vida y luego estaba afanado por qué iba a comer, qué iba a beber estando allí en el desierto. Jonás no quiso ayudar a la ciudad de Nínive y estaba preocupado por lo que iba a suceder allí y enojado se sentó sobre una higuera a quejarse con Dios. Y si pensamos en los patriarcas, Abraham, él se preocupó por cómo se iba a cumplir la promesa en su vida, porque él no veía cómo iba a tener descendencia siendo el anciano y decidió tomar acción con su propia esclava, con Agar. Entonces, podemos pensar en una cantidad de situaciones en las que vemos que los seres humanos, no solo en la Biblia, sino fuera de la Biblia también, eh, tienen y sienten preocupación en la vida y muchas veces actúan sobre esto de la manera equivocada. Es completamente normal y natural. Pero si el afán es una parte normal de la vida, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema del estrés? ¿Por qué no debe ser parte de la vida cristiana si es algo normal? ¿Por qué Jesús nos dice que no debemos afanarnos? Quiero que veamos por un momento el problema de los afanes. Podemos identificar algunos problemas que causan el preocuparnos y el afanarnos en nuestra vida. Primero, el afán afecta nuestra autoestima, nuestra percepción de nosotros mismos. En el versículo 26, Jesús dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?
Jesús termina diciendo, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Sería ridículo que una persona piense o considere que un animal es más importante que un ser humano, que la vida de un animal es más importante que un ser humano. La humanidad fue creada como el pináculo, como lo más alto de la creación en la tierra. Somos la pieza que le faltaba al rompecabezas, somos lo que le da sentido a la existencia de este mundo. Y por eso cuando Dios creó a la humanidad, no solo dijo que era bueno, sino que era muy bueno, era bueno en gran manera. Si nosotros leemos el Salmo 8, David dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo de hombre para que lo cuides. Sin embargo, lo has hecho mucho menor que los ángeles, un poco menor de que los ángeles, y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, cuanto atraviesa las sendas de los mares. Dices, David, que Él nos ha coronado de gloria y majestad. No somos cualquier cosa. Él ha colocado en nuestras manos la responsabilidad de la humanidad, del mundo, de cuidar de la tierra, de señorearla, de ser los embajadores de Dios aquí en la tierra. Por eso nosotros somos la creación más sublime de Dios. Y cada uno de nosotros, también vemos en Génesis, es portador de la imagen de Dios. Entonces somos una creación maravillosa. ¿Cómo pues podemos considerar entonces que Dios va a cuidar de la creación, de los pájaros, de las flores y de todo esto, y no va a cuidar de nosotros? Es algo absurdo. Entonces el afán nos roba esa identidad que Dios pone en nosotros. Nos dice que nosotros somos menos que la creación, que somos menos que lo que merecemos. Y es una vil mentira del enemigo. No hagamos caso a las mentiras de las preocupaciones y del estrés. Dios nos ama como a hijos y cuida de nosotros en cada momento. No lo podemos olvidar solo por el estrés. Otra mentira o otro problema del afanarse es que el afanarse no ayuda en nada. El siguiente versículo nos presenta el problema siguiente. Mateo 6:27 dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Jesús está diciendo de qué nos sirve preocuparnos. ¿Es productivo de alguna manera? ¿Logramos algo con simplemente preocuparnos? Y este es el otro problema del estrés. Nos ocupa tanto tiempo, tanto esfuerzo mental, nos desgasta emocionalmente y puede incluso que afecte nuestra salud y todo lo demás, nuestras relaciones con las otras personas. Causa una cantidad enorme de problemas en nuestra vida, incluso problemas de salud, y a la final no nos sirve de nada. Porque no sirve de nada, no ayuda a nuestros problemas el preocuparnos y el afanarnos. Con afanarse no vamos a solucionar los problemas. Con preocuparse no cambiamos nada y más bien dejamos de hacer lo que deberíamos hacer, buscar a Dios, confiar en Él y ocupa nuestro tiempo. Entonces no caigamos en esta otra trampa del afán que no ayuda en absolutamente nada y no hace nada productivo. Tercero, cuando nos afanamos, no estamos actuando como hijos de Dios, porque un hijo de Dios no necesita preocuparse por las cosas. En Mateo 6, 31 y 32 dice lo siguiente. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ven que aquí Jesús está diciendo los gentiles son los que se preocupan por estas cosas. Ellos son el pueblo que no es de Dios, que no conoce a Dios, ellos son los que se preocupan por estas situaciones. Hace algunas semanas vimos Mateo 5 del 13 al 16 y allí nos enseña que nosotros somos sal y somos luz, que debemos nosotros como cristianos ser un ejemplo para el mundo. Y esto incluye en nuestras acciones y también en nuestras preocupaciones. Cuando nosotros nos afanamos como el resto del mundo,
estamos actuando como personas que no confían en Dios, como que queremos llamar, perdón, y si queremos llamarnos seguidores de Cristo, pero nuestras vidas están llenas de preocupación, están llenas de temor, están llenas de afán, ¿a quién va a seguir a ese Cristo? Si ese Jesús en nosotros no quita las preocupaciones de la vida, entonces ¿de qué nos sirve? ¿Por qué lo seguiríamos? En Isaías nosotros vemos que el Mesías es llamado el príncipe de paz. Y si nosotros como cristianos no estamos demostrando que seguimos al príncipe de paz, entonces estamos dando un mal testimonio de él. Estamos dando un mal testimonio de Dios, de Cristo y del Evangelio. Así que no caigamos en esa trampa. Actuemos como hijos de Dios y confiemos en Él. Ahora, fuera de estos pasajes, podemos pensar en varias razones por las cuales el afán y la preocupación no son buenas, no son correctas. El afán puede llevarnos a tomar decisiones apresuradas y equivocadas. Como lo vimos en Abraham y Agar, ¿cierto? Él no supo esperar en Dios, no se detuvo, se preocupó por tomar las cosas en sus propias manos y se equivocó. Entonces no actuemos de esa manera. El afán también nos hace enfocarnos en el problema más que en la solución. Y la solución verdadera es Dios. Entonces, si nosotros estamos enfocados en el problema se ve enorme y nuestro Dios se ve muy chiquito. Es un problema de enfoque. ¿A quién estamos mirando? Nuestra percepción está equivocada. El afán también nos cambia nuestra percepción sobre Dios, porque nuestro Dios es enorme. Y cuando la duda domina nuestra vida, cuando la duda es más grande que nuestro Dios, está cambiando nuestra percepción de Dios. Y no estamos considerando que Dios es poderoso, es omnipotente y es bueno, como realmente lo es. Y finalmente, el afán es un tipo de idolatría. Porque el afán nos enfoca no en las soluciones, sino en los problemas. Y pone como la cosa primera el problema que tenemos en nuestra vida. Dios siempre debería ser lo primero en nuestras vidas. Pero el afán nos quita ese enfoque, nos quita esa idea correcta que tenemos de Dios. Entonces, pone primero, como primera cosa, en las preocupaciones de este mundo, los problemas de este mundo, y ponemos a Dios en segundo plano. Y eso es una idolatría. Cualquier cosa que toma la primera posición, que debe ser Dios, es un tipo de idolatría. Así que el afán es una idolatría y es uno de los peores pecados que podemos tener en nuestra vida. Es algo que Dios detesta completamente y debemos dejarlo de lado. No caigamos en esa trampa de la idolatría, en las preocupaciones, en el estrés, en el afán. Entonces existen muchas razones por las cuales nosotros debemos dejar de lado la preocupación, el afán y razones por las cuales es malo preocuparnos y afanarnos en nuestra vida. Causan muchos efectos dañinos. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo podemos enfrentarnos y solucionar este afán en nuestra vida? Leamos los últimos 2 versículos de este pasaje de Mateo. Mateo 6, 33 al 34 dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Jesús deja muy en claro cuál debe ser la respuesta del cristiano. Debemos buscar el reino de Dios. La idea de buscar primero el reino de Dios no solo es en primer momento buscarlo como primera cosa antes que lo demás, sino como lo más importante. Es el primer lugar. Es justo lo que hablé hace un momento sobre la idolatría. Dios debe ser el primer lugar. El reino de Dios debe ser lo primero en nuestra mente, lo más importante en nuestra mente. Entonces debemos buscar primero el reino de Dios. Y todos podemos entender cómo buscar primero a Dios es lo mejor para nuestras vidas. Como cristianos entendemos esto, nos enfoca en nuestros objetivos, deja de lado todas las trampas del afán y nos da una correcta imagen de Dios, está fortaleciendo esa identidad de Dios dentro de nosotros. Entonces por eso debemos
tomar como lo más importante buscar el reino de Dios. Porque podemos enfocarnos en lo grande que es el reino de Dios y no en el problema. Porque el problema se vuelve pequeño cuando nos enfocamos en el reino de Dios. Es lógico buscar primero el reino de Dios. Pero ¿qué quiere decir la segunda parte que dice y su justicia? ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿Cómo es la justicia de Dios? La raíz de los afanes está en un problema de justicia. Porque consideramos, yo soy una buena persona, yo no le hago mal a nadie, ¿por qué me está sucediendo esto a mí? Por ejemplo, si perdemos el empleo, yo trabajo fuertemente, yo soy una buena persona, yo oro a Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? No es justo, es lo que nosotros pensamos muchas veces. Pero ese es el concepto humano de la justicia. ¿Cuál es el concepto de Dios? El concepto de Dios de la justicia es un poco diferente. La justicia de Dios es diferente. El punto de partida en la justicia de Dios es nuestra pecaminosidad. Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado y que ninguno de nosotros merece estar en la presencia de Dios. Si volvemos a Isaías dice que todos nos hemos descarriado a una como ovejas. Todos nos hemos alejado de Dios. El Salmo 14, David nuevamente, él dice que no hay quien haga el bien, ni siquiera una persona hay quien haga el bien en la tierra. Y una y otra vez en diferentes partes de la Biblia nos está diciendo que todos hacemos el mal. Cuando vemos la historia del Génesis en la creación, Dios le dio una tarea muy simple, una instrucción muy simple, no comer de un árbol. ¿Y qué es lo primero que hizo la humanidad cuando tuvo libertad? Comer de ese árbol, desobedecer completamente a Dios. Entonces, la justicia demandaría un castigo para la humanidad, una destrucción total de la humanidad. Esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios es derramar la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pero la justicia de Dios no termina allí. Porque Dios amó tanto a la humanidad que Él decidió entregar a su Hijo para sufrir el castigo por nosotros. Lo que nosotros merecíamos, la justicia verdadera que merecíamos nosotros, la sufrió Jesucristo por nosotros. Esa es la misericordia de Dios que se extiende hasta cumplir la justicia de Dios. Para que ahora nosotros no sea derramado sobre nosotros la ira de Dios, sino que podamos tener la vida eterna. Que nosotros podamos ser salvados del castigo. Así que buscar la justicia de Dios realmente es buscar la salvación de Cristo. Y cuando entendemos que no merecemos nada más que destrucción, y que Dios nos ha dado absolutamente todo en esta vida, nuestros problemas empiezan a verse más pequeños, empiezan a ser menos importantes. Porque cuando lo comparamos esto ante el problema de una eternidad de destrucción y de sufrimiento, el perder un empleo es algo muy simple. Porque cuando Dios nos ha dado absolutamente todo lo que tenemos en esta vida, empezamos a darnos cuenta que cualquier cosa que Él nos da es una bendición. Y la justicia de Dios está mucho más allá, por encima de la justicia de la tierra. Por eso dice el versículo que lo demás viene por añadidura. Cuando nosotros aceptamos lo que Cristo hizo por nosotros, empezamos a vivir como hijos de Dios, empezamos a vivir la justicia de Dios en nuestras vidas. Y Dios bendice a sus hijos. Así que el afán no tiene ningún lugar en la vida del cristiano. Porque el único problema que realmente es importante es el problema de nuestras almas. Es el problema de la vida eterna. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? ¿En la presencia de Dios o en el fuego eterno? Cuando nuestra vida está asegurada, lo demás no es tan importante. Hermanos, yo no pretendo que nosotros no nos afanemos, porque como dijimos, es algo normal en nuestra vida. Es imposible no preocuparnos de vez en cuando. Pero la pregunta es cómo reaccionamos, cómo actuamos frente a esas preocupaciones. El cristiano depende de Dios. El pagano no cree en Dios. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Dependemos de Dios para absolutamente todas las cosas. Cuando la duda llega a nuestra vida, a nuestra mente,
Recordamos que Dios es bueno, que Dios es perfecto, que Dios es omnipotente y que Dios siempre cuida de sus hijos. Si Dios es así, ¿por qué no ha de cuidar de nosotros? Cuando pensamos que nosotros no somos suficiente, que no merecemos la bondad de Dios, debemos recordar lo que Cristo hizo por nosotros. El hecho de que Dios entregó a su propio Hijo en amor por nosotros. Así es el amor de Dios por cada uno de nosotros. Somos amados como hijos de Dios. Y cuando nos afanamos, recordamos que ese afán no ayuda para nada. Y que Dios es la única respuesta a los problemas de la vida. El afán solo trae efectos negativos a nuestra vida. Pongamos nuestros ojos en la solución. Pongamos nuestros ojos en Dios y dejemos de lado la preocupación. Como dice la palabra, basta cada día su propio afán. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Oremos. Padre Celestial, gracias porque tú eres un Dios bueno. Gracias porque tú eres un Dios justo, un Dios perfecto y un Dios omnipotente. Porque tú eres un Dios que es amor. Y tú, Señor, derramas de ese amor en nuestra vida, de tal manera que nosotros no tenemos que sufrir lo que merecemos, de tal manera que tu perfecta justicia no tiene que derramarse sobre nosotros, sino que ya se derramó sobre tu Hijo. Señor, es completamente normal que nosotros nos preocupemos por las situaciones de la vida. Hay tantas cosas en esta vida que nos deberían preocupar. Pero cuando los ponemos a la luz de Cristo, de lo que Cristo hizo por nosotros, cuando lo ponemos en comparación con todo lo que tú nos has dado a través de nuestra vida, Señor, la salvación y la provisión hasta el día de hoy, la misma vida, el aliento de vida, cada día, esas preocupaciones se ven muy pequeñas. Esas preocupaciones, esos problemas se ven diminutos, como que no tienen importancia, Señor. Ayuda danos por favor esa correcta perspectiva. Que nosotros podamos notar que las preocupaciones de la vida son muy pequeñas y nuestro Dios es enorme. Que podamos depender de ti para cada cosa, Señor, y que sepamos como hijos tuyos que tú nos amas y cuidas de nosotros. Gracias porque nos has bendecido hasta ahora y confiamos que vas a seguir bendiciéndonos, Señor, a pesar de las dificultades y a pesar de los afanes. Confiamos en que tú nos sigues bendiciendo. Todo esto lo agradecemos, Señor, y sobre todo agradecemos el maravilloso sacrificio de tu Hijo, Jesucristo, que permite que nosotros podamos orar a ti en esta mañana y nos da la vida eterna. Y es en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo que oramos. Amén. Hermanos, gracias por acompañarnos. Dios los bendiga. Nos vemos el otro domingo.